regalos, regalos. Y si rogare al Padre, o sea, Cristo está hablando, y él les va a dar a ustedes otro consolador. Esto es un término que se utiliza para una persona, no se utiliza para algo como una fuerza o como un poder que sale, sino como una persona. Porque eso es un pronombre que se usa solo para personas. El Padre le va a dar un consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Para cuándo es que tiene que estar con nosotros? Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque moren ustedes y estará en ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes. Ahora, una pregunta que yo le hago a ustedes. Cuando Cristo dijo eso, de que no nos iba a dejar huérfanos, Él no está aquí. Él no está con la presencia física como la tenía con los discípulos. Significa con esto que el Espíritu Santo de Dios es el que vino en sustitución de Cristo y que está con nosotros todos los días. Cuando Cristo dice que está con nosotros todos los días hasta el fin, es la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. La presencia de Cristo está a través del Espíritu Santo. Ok, entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona distinta al Padre y al Hijo, pero posee con ellos una misma naturaleza y esencia divina. El Espíritu Santo se deriva de la palabra en latín Spiritus Sanctus y se refiere a la gracia divina que se revela para entrar en comunión con los creyentes con el fin de conectarlos con Cristo o con Dios. El Espíritu Santo es el que despierta la fe cristiana. Miren, ustedes no se imaginan el poder que el Espíritu Santo tiene en esta generación y en la generación después que Cristo ascendió, después de Pentecostés. El Espíritu Santo es que ha hecho toda la obra de conversión en la tierra, toda la obra de conversión. Y está tan cerca de nosotros, así como lo estamos Gladys y yo, o Liliana y yo, todo el tiempo el Espíritu Santo está con nosotros, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es que el apóstol dice que no lo entristezcamos, porque cuando nosotros entristecemos el Espíritu Santo, lo que hacemos es, yo le decía a alguien, el Espíritu Santo habla suave, él no grita, habla dulce. Sus palabras son tan convincentes que cuando usted es quebrantado por algo malo que ha hecho, usted tiene un lloro diferente al lloro por la familia, al lloro por problemas, al lloro por los hijos, al lloro por enfermedad. Es un lloro que sale del alma porque usted ha ofendido y a usted lo han convencido de que usted ofendió. Es algo que usted no tiene explicación, pero comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y el que convence de pecado es Él. Ahora, lamentablemente, si nosotros hablamos más alto que Él habla tenue y habla bajito. Y habla suave también. Y nosotros hablamos fuerte y muchas veces hablamos más fuerte que Él. Y mientras más fuerte con nuestros actos nosotros hablamos, menos escuchamos su voz. Y ahí nosotros se apaga, no se va, se apaga. Al grado de que ya tú no, el Espíritu Santo no lo puedes escuchar porque tu voz es más alta que la de Él. Y para poder escuchar la voz del Espíritu Santo se tiene que estar en una condición sumamente humillante, dándole a Él el poder de que es quien gobierna todas las cosas aquí abajo. E incluso
Las que están casadas aquí, ¿cómo ustedes se sienten cuando ustedes le hablan a sus esposos y no le hacen caso? Horrible, claro. E incluso hacen cosas para llamar la atención para que le puedan hablar. Yo me callo y hago lo mismo que el espíritu que se calla. Cuando el esposo no te habla. Cuando uno le habla, que ellos le hablan a uno y no entiende lo que uno dice, y lo que hago es que me callo. No, yo digo en el sentido de que ellos no te hablan a ti. Ellos no te hablan a ti. Se siente incómodo cuando tú te tienes que ir a la cama a dormir con tu pareja y tu pareja no te habla. Tú quisieras que las horas parecen de 24, una hora parece de 24 horas. Usted cae en desesperación. Y a veces cuando tienen niños chiquitos, si el niño chiquito se cayó, eso es una oportunidad para decir, mira lo que le pasó al niño. Y ahí hay una comunicación entre ellos dos. Porque tu esposo o tu esposa, al ustedes convertirse en una sola persona, en una sola carne, según la Biblia lo establece. Yo estoy hablando de matrimonios normales, no vamos a poner ejemplos de matrimonios anormales, de matrimonios normales que tienen una vida normal como pareja. Entonces, imagínese la incomodidad que usted siente cuando está dentro de su casa con un mudo o con una muda. Es un ejemplo muy simple y frágil para yo comparar lo que es el Espíritu Santo queriendo estar con nosotros, queriendo que nosotros compartamos todo con Él, queriendo que nosotros le consultemos las cosas, queriendo que nosotros estemos buscando su presencia siempre en medio de lo que hagamos, sintiéndonos de una manera responsable de nuestros actos para no herirlo. Pero bien, eso más adelante lo vamos, porque esto es un tema que es bastante extenso. El Espíritu Santo es sinónimo de divina gracia, espíritu y paráclito. En el Evangelio de Juan se afirma que paráclito, por ejemplo, cuando nosotros leemos ahí unas traducciones que dicen consolador, pero la palabra en el original, que es en griego, es esa palabra que está ahí, que dice paráclito, parácletos. En el Evangelio de Juan, esta palabra afirma que se quedará con los discípulos después de que Jesús ya no sea visible. Paráclito viene del griego parácletos, que significa aquel que es invocado, y del latín consolator, que significa consuelo, y se caracteriza por defender, oiga bien, el trabajo del dulce Espíritu de Dios. Se caracteriza por defender del castigo que nos toca, por salvarnos del peligro y por entregar la salvación eterna. ¿Sabes el trabajo más hermoso que tiene el Espíritu Santo? La verdad es que nosotros deberíamos de estar cautivados por la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que está con nosotros. Él está aquí. Y cuando nosotros estamos en la iglesia, que se nos motiva tanto para que adoremos, y estamos todos con un mismo sentir, con una misma mente, con un mismo espíritu, hay manifestaciones poderosas. ¿Y quién es que se manifiesta? Él. Él es que lo hace. Entonces, es tan maravilloso que en Romanos el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros oramos, en el cielo no es que se escucha lo que nosotros decimos con la boca. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles delante del Padre para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas y contestadas. ¿Sabe lo que significa eso? Es como un interlocutor, porque nuestras palabras y nuestras intenciones todas están vueltas en pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo se encarga de filtrarla para llevarla delante del Padre y que el Padre la pueda recibir. Y esto a mí me cautivó, que se caracteriza por defendernos a nosotros del castigo. ¿De qué manera lo hace? Convenciéndonos de pecado y diciéndonos estás mal. Y poniéndonos, mire, cuando usted no sea amonestado, cuando usted esté actuando y usted
realmente no sienta la corrección de Dios cuando usted hace cosas incorrectas, mire, póngase a llorar delante de la presencia del Señor. Póngase a llorar, porque Dios no le habló a Saúl porque lo desechó. Y Saúl andaba desesperado. Yo no sé ustedes si han vivido experiencias como las que yo he tenido. Yo he tenido experiencias en donde yo le he llorado a Dios porque yo no he sentido nada. Le oro, le canto. Y hay como un gozo que Dios se encarga de devolvernos a nosotros cuando nosotros le adoramos y uno está gozoso. Y ese gozo se ha apagado. Y yo por todos los lados estoy buscando cómo encender una llamita para, Señor, pero ¿y qué pasa? Pero Señor, pero ¿y qué pasa? Y Padre, en el nombre de Jesús, y oro, y oro, y oro, y nada. Hasta que llega ese toquecito en donde se me quebranta el corazón. Porque el escritor de los Hebreos dice que Dios a quien ama disciplina. Usted sabe lo que es un hijo por su cuenta sin tener un padre que lo discipline. Eso es un hijo, eso es un bastardo que no tiene padre. Y que nosotros creamos que estamos bien y sigamos caminando creyendo que estamos bien y no tener esta defensa para el castigo que nos diga, tienes que hacer esto, como lo hizo con Vivian en el testimonio que ella dio el domingo. Ella no razonó para coger el teléfono y llamar. Fue una fuerza poderosa que la impulsó a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es cuando el Espíritu Santo a ti te posee y te envuelve. Y no es que haga lo que tú quieres, es que tú vas a hacer lo que Él diga. Porque cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a ver cuando yo le obedezca tal cosa a Dios. Esas son palabras arrogantes que no van a ninguna parte. O si no, pregúntele a Jonás si él hizo lo que él quiso. Él tuvo que someterse y sujetarse a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y es preferible que nosotros obedezcamos a la primera a que no tengamos que obedecer siendo arrastrados. Porque los planes de Dios nadie lo va a estorbar, ni siquiera la soberbia de nosotros. El nacimiento de la iglesia, cuando yo hablo de nacimiento de la iglesia, estoy hablando después de Pentecostés, es marcado precisamente por el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús luego de la crucifixión y la llamada, en lo que es la llamada Pentecostés. El Espíritu Santo procede de la expiración, del respiro, aliento, ruach, se dice, del Padre y del Hijo juntos como un principio único. La presencia del Espíritu Santo de nosotros está envuelta que los tres están. Eso es lo maravilloso. Los tres están, los tres. Aquí nosotros vamos a ver, vamos a coger una clase específicamente, pero no hoy, sino yo voy a tocar este tópico de lo que es la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 36, del 22 al 27, dice, por lo tanto, da este mensaje, acuérdense, el pueblo, Ezequiel está en Babilonia. Y Dios le da a Ezequiel esa profecía, diciéndole que él iba a mandar el pueblo de nuevo, después que pasaran el castigo por el que tenían que pasar, para después volver a mandarlo a Jerusalén. Y la profecía dice, por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad, por medio, oiga bien, vayan agarrando aquí. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. La presencia del Espíritu Santo, voy a pararme aquí, en la vida de nosotros es para que los que estén en nuestro entorno reconozcan el poder de Dios en nosotros. Es por eso que nosotros somos los representantes de Dios aquí. Y estamos como si fuera en una obra de teatro en donde el mundo está sentado mirando y nosotros estamos actuando y ellos viendo cómo nosotros representamos a Dios. Y aquí dice él,
Ellos sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir cultos a ídolos. Aquí está la palabra que nos toca a nosotros hoy. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Dios se está refiriendo al Espíritu Santo ahí. Antes el Espíritu Santo se manifestaba en reyes, en profetas, en maestros, en personas específicas. Pero Dios aquí está hablando de que Él va a poner un corazón nuevo y receptivo. El corazón receptivo es el que escucha y responde. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. Usted no obedece porque es bueno. Usted obedece porque el Espíritu Santo que mora en ustedes es el motor para que ustedes hagan el plan de Dios y lo obedezcan. Porque el hombre siempre quiere estar de espaldas a Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios, dice el apóstol Pablo. El hombre quiere salirse por la suya. El hombre siempre quiere tomar decisiones sin preguntarle a Dios. Pero aquí, cuando Él pone el Espíritu en nosotros, mire, a donde quiera que usted se vaya, usted va a volver al punto original donde Dios quiere que esté. ¿Para qué Dios pone el Espíritu Santo en nosotros? Para que sigan sus decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Solo a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es que podemos obedecer a Dios. Solo así. Aquí no hay nadie. Si usted ha hecho algo obedeciendo a Dios, es porque el Espíritu Santo lo ha llevado a eso, porque el hombre no quiere ni se quiere sujetar a la ley de Dios, dice Pablo en Romanos. Exactamente. Exactamente. Dios prometió también con Ezequiel, pero en otro capítulo, en el capítulo 11 del versículo 19-20, yo les daré integridad en el corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Me voy a quedar ahí, después sigo leyendo. Hay muchas personas que se sienten frustrados porque familiares no se convierten, o porque hijos no se convierten, o porque esposos no se convierten. Nosotros no podemos convertir a nadie. Miren quién lo hace. Yo les quitaré su corazón terco. Dios es el que quita la dureza de nuestro corazón para que nosotros podamos creer. O sea que el milagro de nosotros tener fe y creer en Dios tampoco es don de nosotros, porque ha sido Dios que lo ha dado. Es maravilloso. Eso es maravilloso. Para que obedezcan mis decretos y mis ordenanzas, Dios va a cambiar el corazón. Entonces, verdaderamente, serán mi pueblo y yo seré su Dios. También Jeremías lo dijo en el capítulo 24, en el verso 7. Yo les daré un corazón que me reconozcan como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Esa obra es el Espíritu Santo quien la hace. Así que cuando usted sienta que está en desobediencia, pídale a Dios perdón primeramente, no se justifique y dígale al Señor que su Santo Espíritu lo guíe para que usted pueda volver al camino correcto. En Joel, en el capítulo 2, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Ahorita yo les dije que el espíritu solamente se manifestaba en profetas, en reyes y en personas específicas que Dios llamaba con un propósito. Aquí Dios dice que va a derramar su espíritu sobre toda gente. Hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones, y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Aquí Dios no está discriminando a nadie. Aquí Dios está diciendo que su Santo Espíritu se va a manifestar a toda carne. Eso es un gloria a Dios, aleluya. Porque la verdad que esto es maravilloso. ¿Tú sabes lo que es? Que antes tenían que ir donde el sumo sacerdote, o tenían que ir donde el profeta, o tenían que consultar a alguien
para consultar a Dios. Yo consulto a Dios desde mis rodillas en mi habitación, en mi casa. Y lo consulto aquí. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo? Dicho de manera sencilla, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina porque Él posee una mente, posee emoción, posee voluntad y el Espíritu Santo piensa y conoce. Vamos a buscar en Primera de Corintios y vamos a leer Primera de Corintios 2 del verso 6 al 16. Alguien que el primero que lo encuentre, por favor, que lo lea en voz alta. Primera de Corintios 2 del 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los principios de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es un pasaje maravilloso, porque en ese pasaje habla de que nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene el ruach que Dios puso en nosotros. Nosotros tenemos espíritu, por eso yo puedo mover las manos, ustedes pueden estar sentados, podemos escuchar, nosotros podemos movernos porque el espíritu de Dios, el espíritu que Dios sopló en nosotros está en nosotros. Y no hay nadie sobre la faz de la tierra, nadie, ni hijo, ni papá, ni hermano, ni esposo, nadie que nos conozca a nosotros más que nosotros. Nadie conoce a Rosnibri más que yo. Yo conozco mi levantarme, yo conozco mi despertar, yo conozco mis gustos, yo conozco absolutamente todo de mí. Si me salió una uñita y se me enterró la uñita, no lo sabe nadie, lo sé yo. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que nadie conoce las cosas del espíritu, nadie, a menos que no sea una persona espiritual. El apóstol Pablo está hablando de que ningún ojo humano ha visto lo que él, por ejemplo, pudo ver cuando subió al tercer cielo, y él habla con la experiencia de lo que vio. Y a veces nosotros tenemos conceptos conforme a lo que hemos visto y conforme al conocimiento que tenemos, y limitamos el gran poder que tiene el Espíritu Santo para hacer todo lo que Él quiera. Eso es algo, miren, que yo particularmente he tomado la decisión de no cuestionar lo que Dios hace. Dios puede voltear esto así y dejarnos a nosotros sin caer y Él hacer lo que quiera con lo que es la orden gravitacional.
Si nos ponen así, nosotros estamos supuestos todos a caernos. Si Dios quiere, Él nos pone a todos boca abajo y ninguno nos caemos. Dios es soberano y tiene un poder sobrenatural. Y puede hacer lo que Él quiere, porque esta es su creación. Y como Él quiera, Él lo puede hacer. Yo no limito el poder de Dios, no lo limito, definitivamente. Entonces, ese es un pasaje que a mí me gustaría que ustedes lo leyeran al paso en su casa para que ustedes vean la gama tan amplia que el apóstol Pablo ahí está explicando respecto al gran misterio que hay en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser contristado, como lo estaba diciendo Fernando. El Espíritu Santo intercede por nosotros, como lo dijimos al principio. El Espíritu Santo toma decisiones conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, y como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consejero, como consolador, exactamente como Cristo lo prometió en la lectura que tuvimos al principio. Por lo pronto, estamos descubriendo la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de nosotros y aquí en la tierra. Esa palabra que dice Cristo, yo no lo voy a dejar huérfanos. ¿Y qué hacía Cristo? Acudía en la ayuda de los apóstoles, defendía la ortodoxia de Dios, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, proveía alimentos de la nada. Vamos a ver poco a poco que Cristo dijo que el Espíritu Santo haría lo que Él hizo, porque estaría con nosotros para recordarnos lo que Él hizo. Y vamos a citarlo en la Biblia eso. Ahora, esta pregunta, yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas Biblias. Y hay algunos que tienen una, algunos que tienen dos. ¿Sabes que tú no hubieras tenido ningún tipo de Biblia si no hubiera sido por el Espíritu Santo? No tuviéramos la Biblia. ¿Ven qué hermoso es el Espíritu Santo? No tuviéramos la Biblia si Él no hubiera actuado. El Espíritu Santo fue quien guió de forma especial a los autores humanos de los libros de la Biblia, incluso en la elección de cada una de las palabras que se escribieron, Él estuvo interviniendo en esto. Cada una. No hay ni una. Por eso es que Cristo dice, ni una jota, ni una tilde se va a dejar de cumplir de lo que está escrito ahí. Y todo fue inspiración del Espíritu Santo. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Pedro está afirmando, tú tienes Biblia porque el Espíritu Santo se encargó de buscar humanos que hablaran de parte de Dios. Y si tú eres creyente, no solo te dio la Biblia, cada vez que la abres para leerla y estudiarla, Él abre tu mente, en tu conciencia, en tu corazón, en tu voluntad y en tu vida para que tú puedas entender lo que Dios quiere. A esto nosotros nos vamos con la respuesta de cuántas personas leen la Biblia intelectualmente y no la pueden entender. Porque sin la presencia del Espíritu Santo no se puede discernir lo que ahí se dice. Si Él que lo escribió, si Él que lo inspiró, es el mejor maestro que nosotros podemos tener para entender los misterios que están escritos en este libro. Hay 7 cosas que hace el Espíritu Santo cuando nosotros leemos la Biblia. Una, nos ilumina. Si aún no eres creyente, pero has empezado a leer la Biblia, el Espíritu Santo te ayuda a entender lo que lees. No todo, pero cada vez más, para que te reconozcas y te sientas pecador, porque el Espíritu Santo, su mayor trabajo es convencernos a nosotros de pecado. Y para que tú entiendas, por fin,
la buena noticia de que hay un maravilloso Salvador para pecadores como tú y como yo. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí si el Espíritu Santo no nos hubiera convencido de quiénes somos, de que necesitábamos un Salvador, de que necesitábamos un Redentor, de que nuestro camino eterno estaba conducido al infierno. Y el Espíritu Santo intervino en comunión con Dios y con Cristo para convencernos a nosotros qué camino tomar para poder ser salvos. Y si ya eres creyente, puedes descubrir que el Espíritu Santo te sigue iluminando. Por ejemplo, parte de lo que leyó Andrea, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Sabe lo que Camilo, qué dice Pablo ahí? Ok, ¿qué dijo Pablo aquí? Aquí, bueno, aquí lo que está diciendo, sí, Alejandrina tiene razón. El Espíritu Santo fue enviado por Dios para, dice Pablo aquí, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué Dios nos ha dado gratuitamente? Entonces, yo estaba con una señora convertida ya hace unos 50 años. Y ella me decía que ella después de 20 años en el Evangelio, ella amaba a los pastores que les había tocado, porque después de 20 años, a los 20 años, esos pastores fueron a pastorear la iglesia donde ella pertenecía y le enseñaron a Cristo. Después de 20 años de estar en la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que hay mucha gente en la iglesia que no ha conocido ese regalo gratuito que Dios nos ha dado. Y el comportamiento de muchos en la iglesia es porque no lo han entendido. Porque el que ha entendido ese regalo tan grande, incapaz de ninguno de nosotros comprarlo, es para vivir eternamente agradecido de rodillas delante del Padre sin querer contritar al Espíritu Santo, porque es demasiado lo que a mí me han dado. El que es convertido porque el Espíritu Santo obró y le hizo entender esto que dice aquí, jamás se despega de la cruz, porque es su única esperanza. Podemos pedirle a él eso. Por supuesto, por ejemplo, el que esté aquí, que en su conciencia no haya entendido, no tiene que decirlo porque eso no se dice, que en su conciencia no haya entendido realmente qué fue lo que pasó en la cruz. ¿Qué fue? Que ore incesantemente al Espíritu Santo pidiéndole que les revele a Cristo, que Él lo hace. Y por ejemplo, nosotros no escuchamos mucho en las Escrituras que se le pida al Espíritu Santo de Dios, sino que se le pida a Dios en el nombre de Jesús. Ahora bien, el Espíritu Santo en nosotros es nuestro compañero y dijo que vino a sustituir a Cristo y que andaría con nosotros todos los días hasta el fin en representación de Cristo. ¿Qué hacían los apóstoles cuando estaban en problemas? Hablaban con Cristo, le preguntaban a Cristo. Pues nosotros podemos pedir al Espíritu de Dios que nos revele esa verdad que está solamente vedada para los salvos. Es cierto que cuando uno ora, para que la oración sea más eficaz, uno tiene que decírsela al Espíritu Santo o a Jesús para que Él se la lleve al Padre. ¿El Padre le escucha? Sí, pero sí, claro que sí que le escucha, porque le escucha todo. Uh-huh. Pero
hay mejores resultados cuando uno se lo dirige a ellos para que ellos se lo lleven. Bueno, realmente el patrón de oración es pedir todo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Cristo dice en Juan, todo lo que le pidan al Padre, pidan solo en mi nombre. Señor, yo te pido esto, yo te pido tal cosa en el nombre de Jesús. E incluso que vamos un día de esto, cuando el Señor me lo diga, a traer un curso de demoniología. Y ahí nosotros vamos a expresar un poquito que los demonios nada más respetan la autoridad de Cristo. Sí. La pregunta tuya, tú te oras directamente a Dios. No es al Espíritu Santo o a Jesús para que la lleve a él. A Dios. Tú tienes esa facultad ahora de tú directamente hablar con Dios. Porque tú tienes acceso después del sacrificio de Jesucristo a dirigirte directamente. Antes no se podía. Antes no se podía. Pero las oraciones siempre se sellan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo lo que hace es que moldea la oración. Nosotros muchas veces pedimos muchísimos disparates. Y Él lo filtra. Él lo filtra. El Espíritu Santo. Sí. Y además otra cosa, muchas veces que no podemos orar o no nos sale la oración, y él dice que con gemidos indecibles. Sí. Se los Sí. lleva al Padre. Yo he orado y no he hablado. Y yo sé que mis lágrimas en el cielo se interpretan porque no me sale la voz. Y nada más lloro. A veces lloro solamente de alegría y de gozo. Y no me sale. Y yo sé que el Espíritu Santo lleva mi oración delante del Padre con lo que está por dentro. Camilo tenía la mano levantada. Uh-huh. Señor te dice exactamente por qué pediría eso. Eso es la transacción efectiva, porque está glorificar el Padre y el Hijo. Así es, así, porque el trabajo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, que más adelante nosotros vamos a tocar ese tema. Ajá. Una cosa que debemos tener siempre, que a veces la gente cambia, un día oran así, otro día, que siempre debemos orar en el nombre de Jesús. Sí. La oración es presentada Dice en el nombre de Jesús. A veces decimos en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. No, en el nombre de Jesús. Los católicos usan eso, el nombre del Padre. Pero nosotros debemos orar en el nombre de Jesús porque así lo dice la palabra. La Biblia, Cristo dice eso, que pidamos al Padre en su nombre. Bien, yo he dado esas clases muchas veces, la clase de la oración. Bueno. Otra característica del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que se encarga de enseñarnos a nosotros. Por ejemplo, aquí en esta clase, yo estoy dando mucha información y cada quien la está recibiendo a su manera, como lo entienden. El que tiene poco conocimiento entiende conforme a ese poco conocimiento. Pero el Espíritu Santo es el que abre ese nexo espiritual para uno poder entender y conectarse con él, lo que se está diciendo. Por ejemplo, en esto de que él enseña, Jesús ya le dijo a sus primeros seguidores, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, oye, en mi nombre, él es el sustituto, en mi nombre, él les va a enseñar todas las cosas. O sea que aquí el maestro es él. Yo estoy hablando, pero lo que Dios está usando es una boca humana. Pero el que está enseñando acerca de él mismo es el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Él es el maestro. Juan en su primera carta dice, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. No me vayan a malinterpretar este versículo creyendo que es que ustedes no necesitan tener un maestro como lo están teniendo ahora. A eso no es lo que se está refiriendo. Se está refiriendo que cuando usted coge la Biblia en su casa y usted la lee, antes no se usaba esto. Eso era un privilegio que solamente lo tenían los sacerdotes o las personas de prestigio que podían tener los rollos para leerlo en las sinagogas. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo es que cuando usted está en su casa leyendo la Biblia, usted la entiende.
Y Él es su maestro ahí en ese momento. Esa unción se refiere al Espíritu Santo y enseña a todos los creyentes acerca de todas las cosas. Otra característica, el Espíritu Santo te reprende, que fue lo que hablamos ahorita. La persona que de forma especial hace ese trabajo doloroso, pero necesario en ti y en mí, es el Espíritu Santo. Yo la verdad que cuando hago cosas incorrectas, el Espíritu Santo me corrige y yo me pongo contenta. No es como una carga, ay, y tengo que... Gracias, Señor, porque tuviste compasión de mí, me abriste los ojos porque tenía los ojos cerrados. Yo no lo entendía, yo no lo había visto de esa manera. Gracias, Padre, gracias. Ahora mismo lo resuelvo eso. Ahora, descendiendo aquí abajo, madres y padres que están aquí, ¿cómo usted se siente cuando usted le dice a un hijo que haga algo y el hijo va rapidito y lo hace? Wow. Hasta orgulloso se siente uno de ellos. Wow. ¿Y cómo uno le corresponde abrazándolo y besándolo? Solamente por la obediencia. Así mismo es Dios con nosotros. Así mismo, cuando somos rápidos para obedecer, así mismo es Él. Wow, le alegramos. Él no tiene alma, pero usando una metáfora terrestre, le alegramos el alma. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dijo Jesús. Y no solo al mundo, también convence a los creyentes de pecados para que nos arrepintamos y crezcamos en la santidad de Jesús. Porque miren, si el Espíritu Santo a usted lo corrige y le dice que tiene que hacer algo, ahora, no es que usted va a oír una voz sobrenatural que le va, mira, tú estás mal en esto, tú tiene que venir Dios y decírmelo. Aquí está la palabra. Él habla aquí. Lo que pasa es que nosotros, como queremos hacer nuestra voluntad siempre y queremos pelear con Dios, y como yo dije, no sé si fue el domingo o cuándo, que el que pelea con Dios, no lo dije ayer, fue a alguien, el que pelea con Dios, lo que va a recibir es un knockout porque Dios no ha peleado, no ha perdido ninguna de sus batallas. Bueno. Ninguna de sus batallas, o sea, que el que pelea con Dios está dando contra una pared y tiene el pleito perdido. Aquí está todo el manual de vida de nosotros para nosotros no contritar el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú lees tu Biblia, grábate esto que lo puse en negrita. El Espíritu Santo, además de herirte con su necesaria reprensión, también te venda con la gloriosa certeza de su aceptación. ¿Qué cosa más bella? O sea, no es ni siquiera como nosotros, que nosotros castigamos a nuestros hijos, reprendemos a nuestros hijos y duramos un tiempo grande para reconciliar. No. Es que Él te hiere. Pero después que te hiere, viene y te venda con amor. Y yo no sé, pero se siente una satisfacción y un gozo de que a uno lo hayan tomado en cuenta para corregirlo y también para sanarle la herida que nos hacen cuando nos reprenden. Ojalá y que esa sea la actitud que todos nosotros tengamos. El otro punto es que el Espíritu Santo te da testimonio. Cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo, además de herirte con su necesaria reprensión, también te cura, como dije, con la gloriosa certeza de la aceptación en el amado. Si la obra de reprensión del Espíritu Santo es dolorosa, su ministerio como testigo divino es muy consolador. Cuando dice que Él da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Esto es para que ustedes lo tengan bien guardadito, tampoco lo tienen que decir aquí. El Espíritu Santo se encarga de convencernos a nosotros, convencer nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos salvos. Él nos convence de eso. El Espíritu Santo es quien nos dice a nosotros
si somos salvos o no. Eso es una pregunta que trae paz, que trae tranquilidad. Cuando Él te dice a ti, tú eres hijo de Dios. ¿Usted quiere saber si usted es hijo de Dios? Váyase a las bienaventuranzas y lea. Y en las bienaventuranzas el Señor Jesucristo le dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? En Mateo capítulo 5 y 6. El Espíritu Santo te santifica. Te santifica. A todos los que el Señor salva por su gracia, por esa misma gracia los santifica. Miren, el creyente que Dios lo llamó y no ha cambiado, no es elegido. El creyente que Dios llamó y no cambia, no es elegido. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros hemos sido convencidos de pecado y el Espíritu Santo mora en nosotros y camina con nosotros y nos aconseja y nos contrita y todo lo que hemos explicado hasta ahora, tiene obligatoriamente 100%, sin ninguna posibilidad de bajar el porcentaje o subirlo, de que nuestras vidas paulatinamente tienen que ir cambiando. Comentaba con alguien que nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, comenzamos gateando, pero el viejo hombre corría. Por lo pronto, el nuevo hombre es inocente, sencillo, se puede caer, no tiene firmeza. El viejo hombre tiene control sobre el nuevo. ¿Cómo nosotros hacemos con este niño que gatea para que camine y se ponga más fuerte que el viejo? El trabajo del Espíritu Santo que lo hace. Él es quien nos santifica y nos hace crecer y nos hace engordar y hacernos fuertes. Pero como los que hace cada vez más santo, más como Él mismo, pero como lo hace el Espíritu Santo, pues por los llamados medios de gracia. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando nos convertimos. Él usa los medios que son todavía regalos, porque Dios todo lo da. Nosotros no le podemos comprar nada a Dios, Él todo lo da. Mira, Él da la salvación, Él da los medios de gracia, Él es el que nos ayuda cuando nos caemos, cuando pecamos, Él es el que perdona, cuando nos equivocamos, Él es el que nos muestra nuestras equivocaciones, todo lo hace Él y no tenemos que pagar en nada. Todo por gracia. Entonces, el Espíritu Santo a través de los medios de gracia es que hace una obra de santificación en nosotros para nuestra salvación y santificación. Y el medio de gracia número 1 es su palabra. Juan 17:17, por favor. Búsquenlo. Juan 17:17. ¿Usted lo tiene, Liliana? Ok. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Recuerden que esa oración sacerdotal que Cristo hizo en Juan 17, la hizo pidiéndole al Padre todo lo que nosotros necesitábamos aquí abajo para poder alcanzar la santidad. Y Cristo dice, entonces, como Cristo no está, el enviado es el Espíritu Santo para hacer esa obra en nosotros. Pero, ¿quién te santifica? Aunque la santificación es una obra del Dios Trino, tanto Pablo como Pedro hablan de la santificación por el Espíritu Santo, y aquí están las citas. Primera de Tesalonicenses 5:23, segunda de Tesalonicenses 2:13, primera de Pedro 1:2. Los tres dicen que el Espíritu Santo es quien hace ese trabajo. Y Pablo escribe, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Así que mientras tú lees la Biblia, el Espíritu Santo la usa para santificarte un poco más y para hacerte un poco más como Jesús. Si nosotros no leemos la Biblia, el Espíritu Santo no puede obrar en la obra de santificación con nosotros. Porque la palabra de Dios es la que nos santifica. Lo dijo Cristo en Juan 17:17. Tu palabra santifica. Esta es la verdad. Y si nosotros no abrimos esta Biblia todos los días
y nos involucramos en ella para ver cuál es la voluntad de Dios, la santificación se va a quedar enana todo el tiempo. Tengo